Bueno, buenos días. Mi nombre es Marina Werner. Recién estuvimos con la charla de artritis reumatoidea y ahora vamos a seguir con la clase de síndrome de Sjögren o Sjögren, según como podamos pronunciar. El síndrome de Sjögren es una exocrinopatía autoinmune caracterizada por infiltrado inflamatorio en glándulas exócrinas y tejidos extraglandulares. El infiltrado predominante es linfocitario, que va a producir en las glándulas hiposecreción por daño glandular. Las manifestaciones extraglandulares son del 50% alrededor y son marcadoras de pronóstico. Se presenta más frecuentemente en mujeres con una relación 9:1 que varía entre razas, pero básicamente este es el promedio. En mujeres de alrededor de 40 a 50 años. De todos los pacientes que concurren a oftalmología por ojo seco, el 10% tiene síndrome de Sjögren. Le terminamos diagnosticando síndrome de Sjögren. O sea que tenemos que tener en cuenta que no todo ojo seco, por supuesto, es síndrome de Sjögren o Sjögren. Tiene una incidencia de 6 a 7 y prevalencia de 10 por 100.000 habitantes año. Y puede ser primario cuando es con patología única e inicial, idiopática, o secundario cuando está asociado a otra enfermedad, en general autoinmunitaria, siendo más frecuente la artritis asociada a la artritis reumatoidea en primera instancia y luego a lupus, esclerodermia y otros. Con respecto a la fisiopatogenia, nuevamente tenemos una situación ambiental que en general es desencadenante. En este tipo de patologías, en este tipo de síndrome se ha visto muy relacionado la presencia o antecedentes de enfermedad por el virus del Epstein-Barr, con una predisposición genética en relación a HLA específicos y algunas alteraciones hormonales propuestas, ya que se ha visto que este síndrome se produce en pacientes con una menopausia instaurada o con situación de perimenopausia. Entonces se creería que los estrógenos en este caso serían medio protectores de este tipo de síndrome. Esta combinación de factores estimularía la respuesta inmune innata, básicamente generando activación del sello interferón 1, que tiene que ver con la estímulo de otras citoquinas y mediadores inflamatorios que van a terminar activando la respuesta inmune adaptativa a través de alterar la apoptosis y otros métodos de muerte celular y de limpieza, digamos, celular, que no se producen correctamente. Entonces se liberan al torrente sanguíneo y dentro de los tejidos diferentes autoantígenos que van a terminar estimulando la respuesta inmune adaptativa y produciendo la inflamación crónica que inicialmente se produce en los tejidos epiteliales de estas glándulas exócrinas, que se le llama epitelitis autoinmune. Todo esto induce la respuesta de células T, más proliferación de células B autorreactivas y porque producen más autoanticuerpos, y tanto la epitelitis autoinmune como los depósitos inmunocomplejos circulantes pueden, y la linfoproliferación que en algún momento puede activarse, porque hay una proliferación muy desmedida de linfocitos B una vez que está desencadenada toda la cascada inflamatoria, son las formas de daño de este tipo de patología, de este síndrome de Sjögren.
Por un lado, la epitelitis a nivel local de las glándulas exócrinas. El depósito de inmunocomplejos, el daño a distancia y la linfoproliferación que se puede producir en determinados tejidos en mayor o menor medida y producir alguna forma linfoproliferativa maligna también. Bueno, a nivel ocular las manifestaciones son las de ojo seco, pero es un ojo seco muy severo en general, con sensación de cuerpo extraño, sequedad conjuntival evidenciable, dificultad en la visión, ardor, dolor, secreción, fatiga ocular, enrojecimiento, prurito, fotosensibilidad. A nivel de las glándulas salivales hay disminución del flujo salival que se evidencia clínicamente. Al 50% de los pacientes puede tener parotiditis o parotidomegalia, en general uni, pero puede ser bilateral. Hay aumento de la incidencia de caries, infecciones orales por cándida, tiene que ver con la situación protectora que produciría el flujo salival normal en la boca, y disfagia o disglusia, que es un dato muy importante para interrogar al paciente. Bueno, acá vemos a esta señora con parotidomegalia unilateral, pero el síndrome de Sjögren no es sequedad ocular y sequedad oral solamente. Ojalá lo fuera. Hay todo un abanico de afectación sistémica que puede tener esta o este paciente. Presentar artralgias, mialgias, fibromialgia, fatiga crónica, artritis, sequedad y prurito en la piel, eritema anular, urticaria, fenómenos de Raynaud. A nivel pulmonar, fibrosis pulmonar, pleuropatía, síntomas crónicos de enfermedad intersticial o de hiperreactividad bronquial. De las intersticiales, las más comunes, neumonitis linfocítica. También puede haber vasculitis a nivel pulmonar y pseudolinfoma o linfoma, sería como el linfoma MALT de los bronquios, que se llama linfoma BALT, con B larga. A nivel cardiovascular, síncopes, arritmias, pericarditis, miocarditis, síncopes y arritmias en relación al compromiso vasculítico del sistema de conducción o la afectación miocárdica. A nivel gastrointestinal, dismotilidad gástrica, disfagia, enfermedad por reflujo, gastritis, mala absorción, linfoma tipo MALT, que es el linfoma de las mucosas, linfomas asociados a mucosas. Por eso también se puede producir en pulmón, asociado a mucosa bronquial. Pancreatitis, hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria, que antes se llamaba cirrosis biliar primaria. A nivel renal, lo más típico es la acidosis tubular renal distal. También puede haber diabetes insípida, nefrogénica, glomerulonefritis, menos frecuente, cistitis intersticial, frecuente, pseudolinfoma. A nivel neuropsiquiátricas, compromiso de nervios periféricos con neuropatía o afectación del sistema nervioso central en forma focal o difusa. A nivel hematológico, pancitopenia e hipergamaglobulinemia. Tiene asociación a otras enfermedades autoinmunes órgano-específicas como la tiroiditis y Hashimoto. Y por último, la enfermedad linfoproliferativa, que puede ser asociado a mucosas o ya en tejidos linfoides. Bueno. De las manifestaciones extraglandulares tenemos en porcentaje la frecuencia de presentación de, esto está sacado del UpToDate del año 2020, 2019, artralgias o artritis no erosiva, fenómeno de Raynaud, linfadenopatías, alteraciones pleuropulmonares, alteraciones renales en general, hepáticas en general, presencia de vasculitis, presencia de neuropatía periférica, linfoma, esplenomegalia, miositis.
Fíjense que lo más frecuente es la presencia de artralgias o artritis no erosiva y que muchas veces, inicialmente, nos es muy dificultoso diferenciarlo de una artritis reumatoidea. A nivel del laboratorio tenemos diferentes tipos de utilización de métodos diagnósticos de laboratorio, pero en la rutina habitual podemos observar tanto anemia, normocítica normocrómica, leucopenia, como trombocitopenia o las tres, ferritina elevada como reactante de fase aguda, el flujo parotídeo, que es una medición que se hace por digamos, entre clínica y laboratorio, que es medir cuánto saliva puede producir el paciente en un minuto. Y básicamente se recolecta la saliva y se mide la cantidad de mililitros que el paciente logra recolectar en un recipiente durante un minuto. La cialografía, que es un estudio contrastado, que hoy por hoy no estamos utilizando mucho, y ya métodos de otro tipo como la centellografía, que sí se utiliza para observar la función secretoria reducida del área glandular salival, y la biopsia de glándulas salivales menores, que se realiza en determinadas situaciones, sobre todo cuando necesitamos terminar de definir el diagnóstico. Cuando hacemos una biopsia de glándulas salivales, lo que vamos a ver son acinos completamente desestructurados, miren cómo están medio todos polilobulados, el reforzamiento de la membrana basal de las glándulas, infiltrados inflamatorios difusos alrededor de los conductos o acinos, pero que son en grupos agrupados, y los depósitos de hemosiderina que también se pueden observar. El laboratorio inmunológico se caracteriza por la presencia de hipergamaglobulinemia, la presencia de factor reumatoideo como marcador de autoinmunidad, y no por eso decíamos que no era específico de artritis reumatoidea, sino que era muy sensible para artritis reumatoidea. Bueno, para síndrome de Sjögren también hay un 75 a 90% de los pacientes que presentan factor reumatoideo. Antinucleares positivos. El 70% de estos pacientes, a diferencia de los pacientes con artritis reumatoidea, que son de un porcentaje bajo, presentan antinucleares positivos en el 70%. Y si nos ponemos a detallar qué tipo de antinuclear y pedimos los que llamamos anticuerpos antiantígenos extraíbles del núcleo, vamos a tener el anti-Rho o SSA, el anti-La o SSB positivos en alrededor del 70% de los pacientes. También hay un SSC, pero no está disponible en los laboratorios habituales en nuestro medio. Y después hay presencia de anticuerpos organoespecíficos en el 50%, por ejemplo los anticuerpos antitiroideos. Las complicaciones de estos pacientes son la presencia de pseudolinfoma, que afecta el pulmón, hígado, riñón, pero digamos que se comporta, que clínicamente e imaginológicamente parece un linfoma, pero tiene una histología benigna. Y tenemos que pensar en estas situaciones de linfoproliferación ante la presencia de hepatosplenomegalia, infiltrados pulmonares, insuficiencia renal, hipergamaglobulinemia o macroglobulinemia elevada, o sea, una hipergamaglobulinemia con alguna alteración en la curva de las gamma globulinas. Y luego la presencia del linfoma, que tiene histología maligna, y los signos de alerta y que vamos controlando en los pacientes con diagnóstico de síndrome de Sjögren primario son la disminución de las IgM y la disminución del factor reumatoideo.
La disminución del IgM tiene que ver con la hipogamaglobulinemia, que normalmente era elevada, o que clásicamente es elevada. Se reducen las gamma-globulinas, se reduce la presencia, el nivel de factor reumatoideo, y eso es una de las formas de controlar o de sospechar malignidad en estos pacientes, o linfoproliferación en estos pacientes. Bueno, tenemos criterios también de clasificación para los pacientes con síndrome de Sjögren. En el 2002 hubieron unos criterios donde tenemos síntomas oculares y tienen que responder a estas preguntas. Si ha tenido en forma diaria persistente molestias de sequedad en los ojos en los últimos 3 meses, si tiene sensación de arenilla en los ojos, si usa lágrimas artificiales más de 3 veces al día, los síntomas orales, sensación de sequedad oral, si tiene en forma recurrente inflamación de las glándulas salivales, sobre todo evidente a nivel de las parótidas, y se ingiere frecuentemente líquidos para ayudar a deglutir los alimentos. Por otro lado, los síntomas oculares, estos son confirmados por un oftalmólogo, que son el test de Schirmer y el de Rosa Bengala. El test de Schirmer mide la cantidad de lágrimas que tiene el paciente en 5 minutos. Para que tenga ojo seco tiene que ser menos de 5 milímetros. Y el test de Rosa Bengala es un test con tinción de la córnea y evaluación. Luego, alteración de la función de las glándulas salivales, el flujo de estimulación salival, la cialografía parotídea, que dijimos que hoy ya no utilizamos mucho, o la gamografía parotídea, la presencia de autoanticuerpos específicos, el RO y el LA son los más específicos y más presentes en el síndrome de Sjögren. Y bueno, la presencia de 4 de 6 criterios, siendo uno de ellos el 4 del 6, la presencia de 3 de los 4 criterios objetivos, bueno, siempre y cuando excluyamos determinadas condiciones como la hepatitis C, el VIH, el linfoma, sarcoidosis, tratamientos con anticolinérgicos, antihistamínicos crónicos, o historia de radioterapia en cuello, en cabeza y cuello, podemos tener un diagnóstico de síndrome de Sjögren. Luego se hicieron otros criterios en el 2012, donde ya no se ya relacionados con estos del 2002, pero como más acotados, y con la inclusión de la biopsia de glándulas salivales, ¿sí? Entonces, en el 2012, el Colegio Americano de Reumatología determina una serie de criterios también con alta sensibilidad y especificidad, donde, confirmando la queratoconjuntivitis zika, la biopsia de glándulas salivales y los autoanticuerpos, donde incluye factor reumatoideo y antinucleares mayor o igual a 1 en 320, también se diagnostica el síndrome de Sjögren. Los síntomas oculares de los criterios del 2012, bueno, de nuevo lo mismo, las mismas preguntas que en los criterios del 2002, se descartan, amplía un poquito el descarte de otras patologías, incluyendo enfermedad de injerto contra huésped, granulomatosis con poliangeitis, que es una forma de vasculitis, la presencia o infección por virus linfotrópico de las células T, enfermedad relacionada con IgG4, sarcoidosis, amiloidosis. Bueno. Y luego, y por último, finalmente, los que se utilizan en este momento son los criterios de clasificación, de nuevo, en conjunto. Colegio Americano y la Liga Europea se juntan y hacen en consenso una serie de criterios. Repito, son de clasificación. Al ser de clasificación, permiten un diagnóstico porque con alta sensibilidad y especificidad. Pero no quiere decir que un paciente que no cumple estrictamente los criterios no tenga síndrome de Sjögren o próximamente no vaya a cumplir los criterios. Los de clasificación tienen que ver con inclusión en trabajos, en megatrials científicos para estudio de la enfermedad. Entonces tenemos que tener un diagnóstico definitivo. Esto va a pasar
con la artritis, con el lupus, con todas las patologías que tienen criterios de clasificación. O sea, ¿los criterios de clasificación sirven para diagnosticar? Sí, porque si cumplen los criterios de clasificación, tengo alta sensibilidad y especificidad para tener un diagnóstico. Ahora, no quiere decir que quien no cumple esos criterios no los vaya a cumplir dentro de unos días, dentro de unos meses o dentro de unos años, o que no tenga otros elementos que por ahí no tienen la sensibilidad y especificidad que tienen estos que marcan en los criterios de clasificación. Espero que se entienda, pero básicamente los criterios de clasificación final es la suma de 5 ítems. Estos se hicieron en el 2016, donde se le asignan 3 puntos a la presencia de anticuerpos anti-RO positivos y a la biopsia de glándulas salivales menores con cialoadenitis linfocítica focal con al menos un foco de 4 milímetros. Los focos son focos de linfocitos, focos linfoides que vieron que les mostré en la biopsia hace un ratito. Esos focos tienen al menos 50 linfocitos. Y ese foco se mide en áreas de 4 milímetros. Si yo en un área de 4 milímetros de la biopsia tengo al menos 50 linfocitos, tengo un foco. Y eso es ya criterio para sumarle 3 puntos a este score. Y luego se suma un punto si tenemos algún score de tensión ocular, el rosa bengala o el Van Biestergeld de al menos un ojo, el test de Schirmer, que es la medición de la secreción lagrimal menor de 5 milímetros en 5 minutos, de al menos un ojo, o el flujo de saliva no estimulado, o sea, sin estimulantes, la eliminación de saliva que tiene que ser menor o igual de 0,1 mililitro en un minuto, o sea, casi nada. Bueno, si los pacientes que clínicamente sospechamos tienen al menos, tienen más o igual a 4 puntos, cumple criterios para síndrome de Sjögren primario con una sensibilidad del 96% y una especificidad del 95%. Bien. El síndrome de Sjögren secundario básicamente tiene que ver con la presencia de xeroftalmía, ojos secos, xerostomía, boca seca, y otra enfermedad del tejido conectivo. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Bueno, básicamente nos vamos a detener en el tratamiento de las mucosas, de la sequedad, donde no tenemos elementos muy contundentes para resolver esta situación. Pero se recomienda la hidratación de más de 1,5 litros de agua por día, mantener líquidos en permanente contacto con la boca, humedecer los ambientes, evitar lugares muy ventosos o los aire acondicionados, tanto de frío como de calor. Si hay síntomas muy intensos o que de repente se identifican, descartar infecciones locales de las mucosas. Evitar el uso de fármacos que producen sequedad, como los antihistamínicos, anticolinérgicos, diuréticos. Evitar el tabaco, la lectura prolongada, recomendar el parpadeo frecuente y no utilizar lentes de contacto, pero sí lentes aéreos, ¿sí? Para esto también recomendamos el uso de lágrimas artificiales, clorhidrato de pilocarpina, que bueno, puede traer algunos efectos secundarios, no lo podemos utilizar en todos los pacientes. La bromexina, que tampoco tiene efecto en muchos pacientes, que es el jarabe mucolítico, digamos. La N-acetilcisteína, lo mismo. La hidroxicloroquina como fármaco sistémico e inmunomodulador. El uso de esteroides y de interferón alfa en condiciones de compromiso sistémico. Luego el estímulo a nivel bucal de gel oral balance, caramelos ácidos, chicles sin azúcar, masticar parafinas, semillas de fruta, cuidado de las caries, cuidado odontológicos, controles odontológicos,
El Health Oral Balance es como una saliva artificial que no es fácil de conseguir por aquí, pero en las casas de insumos odontológicos suelen tener. Los esteroides tópicos, en algunas situaciones se amerita. La ciclosporina tópica, también sobre todo a nivel de la córnea. Y el consumo de ácidos grasos esenciales en la dieta. Bueno, hay otro tipo de sequedades como el xeroderma, usar cremas hidratantes, sequedad nasal, el dispareunia, geles, bueno, es todo con la intención de mejorar la sequedad de la zona y sobre todo de evitar ansiolíticos, antidepresivos, antiparkinsonianos, anorexígenos, antipsicóticos, descongestivos, diuréticos, antihistamínicos, bueno, todos los fármacos que pueden reducir la secreción de las células de las glándulas exócrinas. Cuando tenemos manifestaciones extraglandulares, o sea, sistémicas, la recomendación es el uso de glucocorticoides en dosis bajas con hidroxicloroquina, con un buen nivel de recomendación, y se pueden utilizar asociados a azatioprina en el compromiso intersticial pulmonar. Por otro lado, la crioglobulinemia, el consumo de complemento y la presencia de púrpura o vasculitis en piel son marcadores de mal pronóstico por un lado, y por otro lado requieren glucocorticoides a dosis inmunosupresora con el posterior tratamiento con ciclofosfamida o plasmaféresis o gamma-globulina o micofenolato o rituximab. Las artralgias, artritis, paracetamol, AINES, a veces requerimos el uso de dosis bajas de corticoides, mantener los antimaláricos si los estamos usando, y a veces requerimos el uso de metotrexato. A nivel muscular, en general, es fibromialgia, que ya vamos a comentar, porque me toca a mí también esa clase, pero el tratamiento es analgésico, hay que tener catalogado el paciente con qué tipo de compromiso estamos contando. Las miopatías inflamatorias, como las miopatías inflamatorias. Un compromiso neurológico también requiere, si es periférico, bueno, la presencia de del uso de antineuríticos. Si es muy severo, incluso el uso de gamma-globulina endovenosa y plasmaféresis. Y si es del sistema nervioso central, inmunosupresores sin ningún inconveniente. El tratamiento del síndrome del linfoproliferativo o linfoma es recomendado el uso de anti-CD20 por el mecanismo de actividad o activación del daño. Y con esto terminamos las charlas del día de hoy. La segunda, que es síndrome de Sjögren. Nuevamente muchas gracias por su atención y ya me van a encontrar en otras charlas de la especialidad. Hasta luego y muchas gracias.